El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo la buena noticia según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decían: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos leyendo este texto de los Hebreos que sigue animándonos a tener esa experiencia íntima de hijos con Dios como Padre. Pero tenemos siempre en la Iglesia, de hace unos años para acá, ha tenido una preocupación al tener esta comparación, al hablarnos de Dios Padre y decir que así como nuestros padres, Dios es igual, porque desgraciadamente ustedes y yo sabemos que por circunstancias muy particulares de muchos de nuestros padres, esa figura está bien desvirtuada. Hoy tenemos padres irresponsables, hoy tenemos padres que golpean, que maltratan, hoy tenemos padres que se olvidaron de verdad de su compromiso como tales, y entonces hacer esa comparación cuesta. Y siempre hay como que aclarar. Qué vergüenza, qué pena, pero es la realidad. Pero también hay buenos padres, y quizás algunos hemos tenido esa gracia en particular también. No juzgamos, porque esto es como una cadena. A veces nuestro papá actuó así, de un mal carácter, que no se le podía decir nada, que fue infiel, porque su papá fue lo mismo, y el papá del papá lo mismo. Y es una cadena que tenemos que acabar, aniquilar, que romper. Y vale entonces reflexionar desde allí. Y partamos del padre ideal, del verdadero, el padre que sabe corregir. La corrección y las consecuencias del delito los mira el texto como también propuesta de Dios Padre para ayudarnos a crecer. Me explico mejor. Porque a veces creemos que Dios nos castiga. Es una figura que también tenemos allí. Y entonces, por ejemplo, voy caminando o algo me sucedió o esta enfermedad, allá adentro comienzo yo mismo a sacar mis conclusiones. ¿Y a mí por qué me pasó esto? ¿Y esto por qué? Termino con una, bueno, no sé ni cómo decirlo, termino diciendo, es que Dios me castigó. No, cuidado. Esa pedagogía de Dios es muy interesante. Toda realidad que uno haga fuera de Dios, toda realidad o toda experiencia o todo acto que uno haga fuera de Dios, va en contra del amor, lo llamamos pecado y tiene sus consecuencias. Obvio que tiene sus consecuencias. Ejemplifiquémonos. Se nos ha hablado que tenemos que amarnos como hermanos. Se nos insiste que ninguno es igual y que hay que tener capacidad de tolerancia y de respeto. Se nos ha dicho de mil maneras que el otro es tu hermano y como tal debes tratarlo. Pero hay alguien en casa o a mi lado que piensa distinto y yo no me acuerdo de estos valores y enseguida
actúo igual que él. Fíjense que esta es la realidad de nuestras relaciones muchas veces. El uno que es así, que no le importan las cosas, que no sé qué, y yo me voy dejando llenar de eso negativo del uno y lo asumo yo y comienzo a ser igual. Cuando yo tengo que hacer es lo contrario. Si el otro no sabe de amor, yo debo dárselo si soy cristiano. Si el otro no sabe de fidelidad, yo le enseño. O sea, fíjense, el trabajo es mío, pero a veces yo decido igualarme, siendo indiferente tal vez, no cometiendo las mismas faltas. Pero digo, bien, me importa. Y ese que me importa tiene consecuencias. Las consecuencias son que siempre estaremos como en un infierno. Las consecuencias son que algún día de estos el uno se llena de ira o yo y nos golpeamos. Y ese resultado es lo que llamamos de pronto cuando uno se detiene a pensar, ¿qué pasó aquí? Esto es como un castigo, decimos. Es ahí donde la experiencia del escritor bíblico dice, Dios aprovecha eso para hacernos entender que esa situación que estás viviendo, así como la estás viviendo, no es querida por Él. Eso es como un castigo, no provocado, insisto, fíjense que acabo de explicarlo, por Él, sino por nosotros mismos. Que Él como buen padre diga, listo, asuman responsabilidad de lo que han hecho y yo les ayudaré. Entonces uno asume, soy yo, Señor, el que tengo esta terquedad, soy yo el que no estoy mirando al otro con ojos de hermano, soy yo, Señor, lléname de tu amor. Y Dios trabaja. Es como en las deudas, lo mismo. A veces usted se mete en problemas económicos con un banco, con una tarjeta, y le toca, por mucho, pueda que vaya al banco y haga una conciliación, y entonces allí le dice, tiene que pagarlo de tal manera, pero tiene que pagarlo tarde que temprano. Estamos en el año jubilar, y esas consecuencias son las que en el año jubilar se borrarían. Por eso sería interesante también aprovecharlo, cumpliendo lo que el año jubilar nos pide. Entonces, fíjense, esas consecuencias, esas realidades llamadas castigos por nuestras actuaciones fuera de Dios, son las que tenemos nosotros que corregir y aprovechar en este tiempo de gracia para que se borren de un todo y el corazón esté abierto a la acción de Dios. Y sintamos que Jesús no es cualquiera, sino el Señor que hace maravillas en quien dispone su corazón para tal. No caigamos en los de su época, en los que lo conocían biológicamente, por decir de alguna manera, quienes sabían quién era, dónde vivía y cómo era su familia. No caigamos en ese relativismo de decir, es que sí, el Señor todo lo perdona, yo sé que Dios es bueno. No. Sé que Él es, y como Él es, a Él me acudo. Sé quién es, y porque sé quién es, a Él busco. Sé que Él hace cosas maravillosas, imposibles para los demás. Por eso le entrego mi corazón para que lo robustezca frente a las debilidades, para que lo llene de amor ante las cosas imposibles y para que haga de mí el hijo, la hija que debo ser. Amén.